En el corazón del antiguo Sumer, donde la cuna de la civilización floreció entre los ríos Tigris y Éufrates, no existía un nombre tan venerado como Enki, el dios de la sabiduría, el agua y la creación. Para los sumerios, Enki no era solo una deidad, sino un símbolo del potencial ilimitado de la vida y el conocimiento. Su presencia impregnaba sus templos y mitos, siendo representado tanto como creador como guía. Desde su reino sagrado, el Apsu, un mundo misterioso de aguas relucientes y luz cristalina, Enki utilizaba su sabiduría incomparable para moldear tanto el mundo divino como el mortal. Conocido como el Señor de la Tierra, la importancia de Enki entre los Anunnaki era inigualable. A diferencia de su medio hermano Enlil, cuya mano estricta encarnaba la autoridad y el orden riguroso, Enki era celebrado por su ingenio, compasión y capacidad de adaptación. Estas cualidades lo destacaban como mediador entre los dioses y la humanidad, como un puente entre lo celestial y lo terrenal. Desde las profundidades del Apsu, Enki actuaba como arquitecto de la creación, moldeando a la humanidad para aliviar la carga de los dioses y guiándola hacia el camino de la prosperidad. Una de las historias más perdurables sobre el ingenio de Enki es el relato de Atrahasis. En este mito, los dioses, agotados por su interminable labor, acudieron a Enki en busca de una solución. Aprovechando su profundo conocimiento de los secretos de la vida, Enki creó a los primeros humanos al combinar la esencia divina con la arcilla de la tierra. Esta creación no solo alivió a los dioses, sino que también marcó el inicio de la civilización humana. Pero el papel de Enki no terminó con la creación de la humanidad. Les otorgó los secretos de la agricultura, la irrigación y las artes, herramientas necesarias para su supervivencia y crecimiento, vinculándose así para siempre con su bienestar. La conexión de Enki con el Apsu revela además su estrecha relación con el agua, que los sumerios consideraban el elixir vital de la existencia. El agua era más que un simple recurso. Era un elemento sagrado que conectaba el cielo, la tierra y el inframundo. El Apsu, la fuente de todos los ríos y arroyos, no era solo un depósito, sino un origen místico de creación y potencial. Desde este reino divino, Enki extraía su sabiduría incomparable para purificar y sanar, proteger la tierra y moldear el destino de dioses y mortales por igual. El linaje de Enki y sus relaciones con otras deidades iluminan su papel multifacético dentro del panteón. Como hijo del rey Anu, el gobernante del cielo, y de Nammu, la diosa primordial de la creación, Enki heredó un legado de inmenso poder y responsabilidad. Sin embargo, su relación con sus hermanos aportó cierta complejidad a su historia. Enlil, su medio hermano, a menudo entraba en conflicto con la humanidad, ya que imponía un orden estricto y decretos divinos, mientras que Enki actuaba como su defensor y promotor de la libertad y el progreso. Esta rivalidad entre los hermanos simbolizaba una lucha filosófica más profunda, el eterno equilibrio entre el orden y el caos, la autoridad y la innovación. Entre sus aliados se encontraba su hermana Ninhursag, cuyo papel en los mitos de la creación era tan significativo como el de Enki. Juntos formaron a los primeros humanos, combinando la sabiduría divina con elementos terrenales para dar vida. Su esfuerzo conjunto fue un testimonio de la creencia de Enki en la colaboración y la armonía, lo que contrastaba profundamente con el gobierno estricto de Enlil. A través de sus alianzas y acciones, la influencia de Enki se extendió mucho más allá de las aguas del Apsu, tocando la vida de mortales y dioses por igual, y dejando una huella imborrable en el tejido de la mitología sumeria. La sabiduría de Enki era una espada de doble filo, un don que dio forma a la humanidad, pero que a menudo traía consigo consecuencias inesperadas. Como dios de infinita curiosidad y genialidad, exploraba con entusiasmo los límites de la ciencia y la moral. Esta dualidad marcaba su carácter, pues sus acciones, aunque guiadas por la compasión,
a menudo alteraban el orden de la esfera divina. Entre los Anunnaki, Enki fue quien se atrevió a otorgar a la humanidad conocimientos prohibidos, un acto de rebelión que frecuentemente provocaba la ira de sus compañeros divinos. Pero fue precisamente esta rebeldía la que lo convirtió en un defensor del progreso, un luchador por la iluminación que cuestionaba las cadenas de la tradición. El mito del gran diluvio ilustra la constante compasión de Enki y su disposición a enfrentarse a sus propios semejantes para salvar a la humanidad. Cuando los dioses, bajo el liderazgo de su medio hermano Enlil, decidieron limpiar la tierra de la caótica humanidad, Enki no pudo soportar ver cómo sus creaciones perecían. En secreto, advirtió a Ziusudra, el Noé sumerio, sobre el diluvio inminente y le dio instrucciones para construir una gran arca para preservar la vida. Este acto de rebelión no solo aseguró la supervivencia de la humanidad, sino que también consolidó el papel de Enki como su protector, como un dios que valoraba la vida por encima de los decretos divinos. La influencia de Enki no se limitó a las tierras de Sumer. Con el desarrollo y la interconexión de las civilizaciones, su esencia trascendió fronteras. En Babilonia fue conocido como Ea, una deidad venerada por su sabiduría y su dominio sobre las aguas. En Egipto, elementos de su identidad se fusionaron con Ptah, el artesano divino y creador. Incluso en interpretaciones modernas, Enki es celebrado como un símbolo de descubrimientos científicos y valores humanitarios, una figura atemporal que conecta lo antiguo con lo contemporáneo. El legado de Enki está lleno de una profunda complejidad. Encarnaba creación y destrucción, un dios cuya sabiduría era tanto una bendición como una carga. Sus historias nos invitan a reflexionar sobre la dualidad de la existencia. El delicado equilibrio entre compasión y rebelión, orden y caos. A través de sus mitos, Enki nos recuerda que la sabiduría no reside solo en poseer conocimiento, sino en comprender sus consecuencias y tener el valor de actuar en beneficio del bien mayor. El eterno flujo del Apsu simboliza esta conexión, un recordatorio de que el progreso a menudo requiere valentía y sacrificio. Como creador y guardián, el papel de Enki en el panteón de los Anunnaki era incomparable. Más allá de moldear la existencia física de la humanidad, inspiró su desarrollo intelectual y cultural. Su inteligencia inigualable le otorgó el dominio sobre fuerzas naturales y cósmicas, ganándole la veneración como arquitecto de la civilización humana. Las representaciones de Enki, a menudo con corrientes de agua fluyendo de sus hombros, capturan su esencia: nutritivo, guía y sustentador de la vida. Estas aguas no solo eran símbolos de vida, sino canales de conocimiento que reflejaban el compromiso inquebrantable de Enki con el crecimiento y la supervivencia de la humanidad. Uno de los dones más notables de Enki a la humanidad fue su dominio en el arte y la innovación. A él se le atribuye la introducción de la agricultura, la irrigación y la metalurgia, logros que sentaron las bases de la civilización. Estos avances transformaron el trabajo de la humanidad en progreso, fomentando el crecimiento cultural y tecnológico. A través de la construcción de canales y vías fluviales, convirtió los áridos paisajes de Mesopotamia en oasis fértiles, un testimonio de su brillantez creativa y su sabiduría práctica. De este modo, la influencia de Enki trascendió lo divino, moldeando la vida cotidiana y el futuro de la humanidad. La leyenda de los 7 Apkallu, o sabios, encarna el compromiso de Enki con la difusión del conocimiento. Estos emisarios semidivinos, creados por el propio Enki, conectaban los mundos de los dioses y los mortales, con la misión de proclamar los decretos divinos. Enseñaron habilidades esenciales como la arquitectura, la agricultura y la astronomía. A través de los Apkallu, Enki se aseguró de que su sabiduría fuera compartida generosamente, sentando así las bases para el progreso humano. Este acto subrayó su papel como líder benevolente y guardián del avance de la civilización. La creatividad de Enki
tanto visionaria como pragmática, se manifiesta en el relato de la creación de la humanidad. Para aliviar a los dioses de su arduo trabajo, Enki creó a los humanos mezclando la arcilla de la tierra con la esencia divina. Este acto estableció un vínculo entre los divinos y los mortales, fundando una alianza que definiría la existencia humana. Pero la creatividad de Enki iba más allá de la creación física. Al otorgar a la humanidad el libre albedrío y la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, moldeó sus bases morales e intelectuales, capacitándolos para forjar su propio destino. La sabiduría de Enki también se reveló en tiempos de grandes crisis. Cuando los dioses decidieron destruir a la humanidad con el gran diluvio, Enki se opuso a la asamblea, impulsado por su compasión. En secreto, advirtió a Ziusudra, el Noé sumerio, y le otorgó el conocimiento para construir una gran arca que preservara la vida. Este acto de rebelión, nacido de la empatía, aseguró la supervivencia de la humanidad y de todos los seres vivos. La resistencia de Enki reflejaba su profundo entendimiento de las consecuencias de las acciones divinas y su disposición a desafiar la autoridad por el bienestar de todos. El legado de Enki impregnó los rituales y prácticas de la antigua Mesopotamia. En ceremonias de purificación y sanación, los sacerdotes invocaban su nombre y recurrían a su sabiduría para limpiar y proteger. Su conexión con los sagrados Mi, los decretos divinos que regían el orden cósmico y social, subrayaba su papel como guardián del equilibrio. Estos decretos, considerados planos para un gobierno armonioso, consolidaron la influencia de Enki en la ley, el liderazgo y la organización de las primeras civilizaciones. El agua, el reino elemental de Enki, encarnaba su esencia creadora. Representaba tanto la base de la vida como el flujo de ideas e inspiración. Su palacio en el Apsu, un brillante reino de aguas resplandecientes y diseños delicados, simbolizaba el potencial ilimitado de la imaginación y la innovación. Esta dualidad del agua, tanto como fuerza vital como metáfora de la iluminación, personificaba la inmensa sabiduría de Enki. Sin embargo, Enki no estaba exento de complejidad. Aunque era celebrado por su benevolencia, sus historias revelan una figura capaz de astucia y rebelión. Sus acciones a menudo difuminaban los límites entre la lealtad a la autoridad divina y sus propias convicciones, reflejando su fe en el potencial de la humanidad para crecer y aprender. Al compartir conocimiento prohibido, Enki desafiaba las convenciones, pero sus actos destacaban una profunda creencia en el progreso humano. Es esta dualidad de sabiduría y rebeldía, creación y contradicción, lo que convierte a Enki en una figura atemporal y comprensible que encarna la lucha eterna por equilibrar la responsabilidad con el valor de actuar por el bien mayor. En las interpretaciones modernas, el papel perdurable de Enki como patrón de la sabiduría y la creatividad sigue siendo una fuente de inspiración. Sus mitos trascienden el tiempo y ofrecen parábolas sobre la búsqueda humana del conocimiento, la necesidad de la innovación y los dilemas éticos que acompañan al gran poder. Mientras enfrentamos las complejidades de nuestros propios avances, las historias de Enki nos recuerdan el valor eterno de la compasión, la curiosidad y el coraje para compartir la sabiduría. El legado de Enki, preservado en antiguos textos y tradiciones orales, es un testimonio del poder transformador de la comprensión. No está limitado al pasado, sino que simboliza la continua búsqueda de la humanidad por el progreso y la iluminación. En sus mitos no solo encontramos relatos de tiempos remotos, sino también un modelo para un futuro marcado por la creatividad, la sabiduría y un profundo respeto por la interconexión de toda la vida. Uno de los símbolos más profundos de la mitología sumeria es el Mesbaum, un emblema sagrado de la vida y la conexión. Arraigado en las aguas primordiales de la creación, el Apsu, este árbol resplandeciente, encarna el crecimiento, la renovación y el delicado equilibrio entre las esferas espirituales y terrenales. En su centro,
se encuentra la presencia nutritiva de Enki, cuya sabiduría y creatividad sostienen la vitalidad del árbol, convirtiéndolo en un puente entre los mundos. El Mesbaum se representa como un ser imponente y resplandeciente, cuyas raíces se adentran profundamente en el Apsu para extraer sustento de las aguas sagradas, la fuente de toda existencia. Estas aguas son más que una realidad física, simbolizan la sabiduría ilimitada y el potencial que Enki personifica. El tronco del árbol se extiende hacia los cielos, conectando el plano terrenal con el celestial, mientras que sus amplias ramas, cargadas con los sagrados mes, decretos divinos, llevan conocimiento, orden y prosperidad al mundo. Este árbol, al igual que Enki, actúa como un mediador que une opuestos y preserva la armonía del cosmos. La relación entre el Mesbaum y Enki refleja su doble naturaleza como creador y sustentador. Enki conecta la tierra y el cielo, lo divino y lo mortal, el conocimiento y el misterio, encarnando el equilibrio necesario para la armonía cósmica. Bajo su guía, el Mesbaum prospera como un canal de vida y sabiduría, un testimonio vivo del papel de Enki en el cuidado tanto del mundo físico como del espiritual. En los textos sumerios, los sagrados mes se describen como principios universales que rigen la existencia, desde los rituales de la realeza hasta las artes de la agricultura y la justicia. Estos decretos, representados como frutos que cuelgan de las ramas del Mesbaum, simbolizan los dones divinos que Enki compartió con la humanidad para promover la civilización. Al otorgar los mes, Enki capacitó a los mortales para construir sociedades, gobernar con justicia y prosperar, creando así un vínculo sagrado entre la sabiduría divina y el progreso humano. La imagen de las raíces del árbol que se adentran en el Apsu es especialmente poderosa. Como dominio de Enki, el Apsu es una fuente de creación ilimitada y posibilidades infinitas. Aquí, el agua fluye incesantemente, sirviendo tanto como una arteria vital física como simbólica. Las raíces del Mesbaum, que extraen sustento de estas aguas sagradas, reflejan la nutrición y la iluminación que Enki ofrece al mundo. Esta conexión destaca su papel como proveedor y protector, asegurando que la vida prospere en todas sus formas, física, intelectual y espiritual. A través del Mesbaum y su conexión con el Apsu, la presencia de Enki resuena no solo como Dios creador, sino también como guardián del equilibrio y la innovación. Sus mitos nos invitan a abrazar las lecciones de la interconexión y el poder perdurable del conocimiento, recordándonos que la verdadera sabiduría radica en usar nuestros dones para el beneficio de todos. La imponente presencia del Mesbaum refleja la creatividad visionaria de Enki y su profunda conexión con el cosmos. Su follaje, que brilla bajo la luz divina, se eleva hacia el cielo y actúa como un faro de iluminación y progreso. Esta conexión celestial está en armonía con el papel de Enki como mentor y guía, quien ilumina el camino para el crecimiento de la humanidad. A través del Mesbaum, Enki transmite la lección eterna de que la sabiduría reside en comprender la interconexión de todas las cosas, las raíces que anclan la existencia a sus orígenes, el tronco que sustenta el progreso constante y las ramas que se extienden hacia posibilidades infinitas. El ciclo de vida del Mesbaum refleja los temas de muerte y renovación que están en el corazón de la cosmología sumeria. Así como sus hojas caen y renacen con el cambio de las estaciones, la vida sigue el eterno ritmo de decadencia y renacimiento. Este ciclo destaca el compromiso de Enki con el equilibrio y la armonía en la naturaleza. Incluso ante la destrucción, como en el caso del gran diluvio, la sabiduría de Enki asegura que la esencia de la vida se preserve y esté lista para florecer nuevamente. El Mesbaum, al igual que Enki, encarna la resiliencia y la promesa de renovación, sirviendo como un símbolo de esperanza en medio de la adversidad.
Como mediador entre la voluntad divina y la acción humana, Enki utiliza el Mes Baum para dotar a la humanidad de herramientas con las que moldear su destino. Los sagrados Mes, que cuelgan como frutos de las ramas del árbol, representan dones divinos de conocimiento. Abarcan la agricultura, el arte de gobernar, la artesanía y más. Sin embargo, estos dones vienen acompañados de responsabilidad, la necesidad de utilizar el conocimiento con sabiduría y preservar la armonía con la naturaleza. La sacralidad del Mes Baum sirve como recordatorio de este delicado equilibrio, una enseñanza tan relevante hoy como lo fue en la antigüedad. La influencia del Mes Baum trasciende los límites de la mitología sumeria y resuena en los árboles sagrados de otras culturas y religiones. Desde el Yggdrasil nórdico hasta el árbol de la vida bíblico, estos símbolos comparten temas universales de conexión, sustento y sabiduría. El Mes Baum de Enki, con raíces en el Apsu y ramas que se extienden hacia el cielo, representa una de las primeras y más profundas iteraciones de este arquetipo. Subraya la interconexión de la existencia y el poder unificador del conocimiento y la creación. A través del Mes Baum, el legado perdurable de Enki como sustentador e innovador cobra vida. El árbol simboliza el poder transformador de la sabiduría, el delicado equilibrio entre el crecimiento y la preservación, y la eterna conexión entre lo espiritual y lo terrenal. En sus raíces yace el fundamento de la vida, en sus ramas la promesa de progreso, y en su corazón está Enki, el dios que conecta mundos y guía a la humanidad hacia la iluminación y la armonía. Enki, el venerado dios de la sabiduría y la creación, es celebrado como el maestro del equilibrio y la armonía. Velando tanto por los ámbitos celestiales como terrenales, desempeña un papel crucial en mantener la conexión de toda la existencia. La influencia de Enki marca cada aspecto de la vida, desde la cultivación de tierras fértiles hasta el establecimiento de formas de gobierno, y encarna el delicado equilibrio necesario para preservar las civilizaciones y su legado perdurable. El ámbito celestial, con su vastedad infinita de estrellas y fuerzas divinas, constituye la base del orden cósmico y regula la armonía espiritual y física del universo. Dentro de este inmenso reino, el impacto de Enki brilla como maestro de las leyes divinas y las energías celestiales. Desde su morada sagrada en el Apsu, un reservorio subterráneo de vida y sabiduría, Enki conecta el cielo y la tierra, actuando como un canal para el conocimiento y la energía del cosmos. Su capacidad para traducir lo divino en lo práctico lo hace único entre los Anunnaki, ya que no solo asegura la supervivencia de la humanidad, sino que también le otorga las herramientas para prosperar. En el plano terrenal, la influencia de Enki es igualmente profunda. Como dios del agua y la fertilidad, su poder abarca las fértiles llanuras de Mesopotamia, donde sus ingeniosos sistemas de irrigación transformaron desiertos áridos en paisajes verdes. Mediante la construcción de canales y vías fluviales, Enki garantizó la abundancia de cosechas y la estabilidad de los primeros asentamientos humanos. Este dominio sobre el mundo natural destaca su papel como proveedor, asegurando que la humanidad disponga de los recursos necesarios para su supervivencia. Sin embargo, la influencia de Enki va más allá de la agricultura y el sustento físico. Como patrón de reyes y gobernantes, transmite la sabiduría necesaria para un liderazgo justo y la armonía social. Los sagrados Mes, decretos divinos que abarcan los principios de la civilización, son dones de Enki que regulan cada aspecto de la vida, desde la ley y la moral hasta el arte y el comercio. A través de estos decretos, Enki moldea la sociedad humana para que refleje la armonía de la esfera celestial, creando un vínculo entre la sabiduría divina y el gobierno terrenal. La dualidad de los dominios de Enki se refleja en sus relaciones con otras deidades y su papel en los relatos mitológicos.
Sus interacciones con su medio hermano, Enlil, el estricto dios del aire y la autoridad, destacan el equilibrio entre los decretos celestiales y las necesidades terrenales. Mientras Enlil aplica las leyes divinas con rígida disciplina, el enfoque de Enki se caracteriza por la compasión y la adaptabilidad. Esta dinámica genera una tensión que resalta la importancia del equilibrio, ya que la sabiduría de Enki a menudo suaviza la severidad de Enlil, promoviendo la armonía entre las esferas celestiales y terrenales. La historia del Gran Diluvio es un ejemplo impresionante de la doble soberanía de Enki. Cuando los dioses, bajo el liderazgo de Enlil, decidieron destruir a la humanidad, Enki se opuso a la asamblea. Movido por la compasión y la previsión, advirtió a Ziusudra, el Noé sumerio, y le transmitió el conocimiento para construir un arca. Con este acto de resistencia, Enki preservó la vida en la tierra y aseguró la continuidad de la humanidad y el mundo natural. Su oposición a la autoridad celestial no fue una mera rebelión, sino una expresión del delicado equilibrio que buscaba mantener entre la voluntad divina y la existencia humana. La sabiduría de Enki no se limita a actos monumentales de creación y preservación, se extiende a los ritmos cotidianos de la vida, donde transmite habilidades como el tejido, la metalurgia y otros oficios fundamentales. Estas contribuciones, aunque modestas en comparación con sus intervenciones cósmicas, enriquecen la cultura humana y reflejan la profunda conexión entre las esferas material y espiritual. Al fomentar la creatividad y la innovación, Enki capacita a la humanidad para construir comunidades, expresarse y profundizar su comprensión del mundo. A través de su dominio sobre los ámbitos celestiales y terrenales, Enki encarna el delicado equilibrio necesario para preservar la vida y la civilización. Sus roles duales, como puente entre lo divino y lo mortal, creador y sustentador, ofrecen lecciones atemporales sobre la importancia del equilibrio, la compasión y el poder transformador de la sabiduría. El Apsu, el reino sagrado de Enki, encarna su papel dual como puente entre los mundos. Oculto bajo la tierra, pero conectado con las aguas celestiales de arriba, simboliza la unión entre lo espiritual y lo físico. El Apsu se describe a menudo como un reino de luz resplandeciente y aguas fluidas, un lugar donde florece la creatividad ilimitada de Enki. Allí forja los sagrados Mes, combinando inspiración divina con pragmatismo terrenal para moldear los principios que rigen la existencia. Esta armonía perfecta entre las esferas en el Apsu refleja el papel más amplio de Enki: mantener el delicado equilibrio entre el cielo y la tierra. El legado perdurable de Enki como guardián de ambos mundos trasciende los límites de la mitología sumeria. Sus historias inspiran una visión de liderazgo basada en la sabiduría, la compasión y la adaptabilidad. En un mundo en constante cambio, el ejemplo de Enki sirve como un modelo atemporal para encontrar el equilibrio entre las aspiraciones espirituales y las responsabilidades terrenales. A través de su dominio de fuerzas opuestas, Enki nos recuerda que el verdadero liderazgo reside en reconocer la interconexión de todas las cosas. Desde las aguas sagradas del Apsu hasta las leyes divinas que moldean la civilización, la influencia de Enki subraya la importancia de la armonía como un proceso dinámico y en constante evolución. Su presencia duradera en los mitos sirve como un faro de sabiduría, guiando a la humanidad a cultivar un mundo que honre tanto lo divino como lo terrenal, asegurando prosperidad y equilibrio para la vida en todas sus formas. Dentro del intrincado tejido de la mitología sumeria, la relación entre Enki, el dios de la sabiduría y el agua, y su hermana Ninhursag, la diosa de la fertilidad y la vida, ofrece profundas perspectivas sobre las dualidades de creación y destrucción. Su vínculo, marcado por momentos de colaboración, rivalidad y reconciliación, refleja los desafíos inherentes a mantener el equilibrio entre estas fuerzas opuestas.
Entre sus numerosas historias, destaca una por su profundidad simbólica, un relato de rivalidad juguetona y las lecciones que transmite. En este relato, la maestría creadora de Ninhursag se manifiesta al dar vida a 8 plantas sagradas, cada una representando un aspecto único de la fertilidad y la abundancia de la vida. Estas plantas, creadas con cuidado divino, destacan su inigualable habilidad para nutrir y preservar la vida. Sin embargo, su creación no pasa desapercibida para Enki, cuya insaciable curiosidad y carácter travieso son legendarios. Impulsado por una mezcla de admiración y una rebeldía juguetona, Enki consume las plantas sagradas, un gesto que desafía la autoridad creadora de Ninhursag y simboliza al mismo tiempo el delicado equilibrio entre creación y destrucción. Este acto, aparentemente travieso, encierra un profundo significado simbólico. El consumo de las plantas por parte de Enki no es simplemente un acto de destrucción, sino de transformación. Al absorber su esencia, integra su vitalidad en su propio ser, encarnando el carácter cíclico de la vida, donde la destrucción da lugar a la renovación. Sin embargo, esta interrupción también genera discordia, reflejando las consecuencias del desequilibrio y la fragilidad de la armonía. La reacción de Ninhursag ante la transgresión de Enki es rápida y contundente. En su ira, lo maldice y le inflige sufrimientos que reflejan las alteraciones que él ha causado en el orden natural. Cada enfermedad corresponde a un aspecto perturbado de la creación, subrayando la interconexión de toda la vida y la responsabilidad inherente al ejercicio del poder. El sufrimiento de Enki se convierte en un relato de advertencia que recuerda tanto a dioses como a mortales que la armonía requiere respeto y equilibrio. A través de este relato, la dinámica entre Enki y Ninhursag ofrece una visión del equilibrio cósmico de las fuerzas: creación y destrucción, cuidado y desafío, cooperación y conflicto. Cada uno de estos opuestos contribuye a mantener los ciclos de la vida. Su interacción revela la profundidad del papel de Enki, no solo como creador, sino también como mediador en la eterna danza entre fuerzas opuestas, una recordatoria del delicado equilibrio que rige el universo. Sin embargo, esta historia no termina en discordia. Fiel a su naturaleza como diosa de la fertilidad y la vida, Ninhursag elige la compasión sobre el castigo. Su decisión de sanar a su hermano no solo restaura la salud de Enki, sino también el equilibrio entre ellos. Este acto de perdón y renovación subraya un tema central de la mitología sumeria: que la vida, incluso después de la destrucción, tiene el poder de renacer. A través de su curación, Ninhursag trae nuevas creaciones al mundo, continuando el ciclo de crecimiento y renovación que define sus roles divinos. La relación entre Enki y Ninhursag refleja una narrativa más amplia dentro de la mitología sumeria, donde la rivalidad no surge de la maldad, sino del juego entre fuerzas opuestas. La sabiduría y travesura de Enki contrastan con la disciplina nutritiva de Ninhursag, pero juntos representan las dualidades que gobiernan la existencia: caos y orden, innovación y preservación, destrucción y creación. Su vínculo sirve como un microcosmos del equilibrio que los sumerios consideraban esencial para la prosperidad del universo. Esta historia también ofrece una visión sobre la naturaleza de las relaciones divinas en el panteón sumerio. A diferencia de los dioses todopoderosos y distantes de tradiciones posteriores, los Anunnaki son representados como seres complejos, con emociones, debilidades y vínculos familiares. Sus interacciones reflejan experiencias humanas, haciendo que sus historias sean tangibles y educativas. A través de la rivalidad y la posterior reconciliación entre Enki y Ninhursag, se destacan los desafíos de la cooperación, las consecuencias de cruzar límites y el poder redentor del perdón. Las 8 plantas sagradas creadas por Ninhursag y consumidas por Enki llevan un profundo significado simbólico.
representan la diversidad y abundancia de la vida, con cada planta siendo una expresión única del potencial de la fertilidad. El acto de Enki de consumirlas simboliza la relación de la humanidad con la naturaleza, marcada por la dependencia, la explotación y la necesidad de armonía. Su destrucción y posterior renovación recuerdan el delicado equilibrio necesario para preservar la vida y la importancia del respeto hacia el mundo natural. En última instancia, la historia de la rivalidad entre Enki y Ninhursag es un testimonio de la naturaleza dinámica e interdependiente de la existencia. Sus roles opuestos no se contradicen, sino que se complementan, siendo la travesura de Enki y la disciplina de Ninhursag necesarias para que cada fuerza cumpla su propósito plenamente. Esta interacción subraya la creencia de que la armonía no surge de la uniformidad, sino del equilibrio de fuerzas diversas que trabajan en conjunto. Las lecciones de este relato van mucho más allá de la mitología. El equilibrio entre la creación y la destrucción, la responsabilidad de mantener la armonía y el poder transformador del perdón están profundamente arraigados en la experiencia humana. En la interacción entre Enki y Ninhursag, encontramos reflejos de nuestras propias luchas y logros. Un recordatorio de que incluso en los conflictos reside el potencial para la renovación y el crecimiento. La historia de la enfermedad de Enki y su posterior curación a través de la creación es una de las narrativas más impactantes de la mitología sumeria. Teje temas como la interdependencia, la renovación y el poder transformador de la vida. En su esencia, es una historia de restauración. La compasión de Ninhursag por su hermano da lugar al nacimiento de 8 diosas, cada una representando un aspecto único de la existencia. Este mito celebra las complejas relaciones entre los dioses y los ciclos persistentes de creación y destrucción, recordándonos las profundas conexiones entre el sufrimiento, el crecimiento y la renovación. El mito comienza con la traviesa rivalidad entre Enki y su hermana Ninhursag. En un momento de rebelión juguetona, él consume 8 plantas sagradas que ella había creado con esmero, perturbando así el equilibrio de la creación. Ninhursag, furiosa por su acción, lo maldice y le inflige una grave enfermedad. Cada parte del cuerpo de Enki afectada, sus costillas, extremidades y otras áreas, representa un aspecto del orden natural y divino que se ha desestabilizado. Su sufrimiento sirve como una poderosa alegoría de las consecuencias de la discordia y recuerda tanto a dioses como a mortales la frágil balanza entre la creación y la destrucción. Mientras el estado de Enki empeora, los demás dioses, alarmados por su decadencia, suplican a Ninhursag por clemencia. Aunque inicialmente se mantiene firme, Ninhursag finalmente cede a su propio sentimiento de compasión y a las súplicas de los otros dioses. Elige la curación en lugar de la venganza, y su solución es tanto simbólica como transformadora. De cada parte afectada del cuerpo de Enki, crea una diosa, transformando su sufrimiento en un acto de renovación. Estas 8 diosas no solo restauran la salud de Enki, sino que también traen nuevas dimensiones de vida y fertilidad al mundo, convirtiendo el castigo en creación. Cada diosa encarna un aspecto único de la existencia, subrayando la interconexión de toda la vida. Entre ellas, Ninti, nacida de la costilla de Enki, destaca particularmente. Su nombre, que significa Señora de la Vida, resalta el poder nutritivo y curativo asociado con esta parte del cuerpo. Este motivo recuerda a relatos bíblicos posteriores, especialmente a la creación de Eva, a partir de la costilla de Adán en el libro del Génesis, y sugiere temas culturales comunes sobre la creación y los orígenes de la vida. A través de Ninti y sus hermanas, el mito resalta la universalidad de estas ideas a lo largo del tiempo y las tradiciones. Las demás diosas que emergen del cuerpo de Enki amplían esta simbología, ya que cada una representa un ámbito esencial para el mundo natural y la civilización humana.
Su aparición refleja el potencial transformador del conflicto y el sufrimiento, demostrando que incluso los momentos de discordia pueden generar crecimiento y renovación. El acto creador de Ninhursag no solo restaura el equilibrio, sino que también enriquece el mundo y reafirma la relación cíclica entre destrucción y renovación. Este mito también destaca la relación complementaria entre Enki y Ninhursag. La curiosidad desmedida y la travesura de Enki a menudo alteran el orden de la creación, pero el papel de Ninhursag, como sanadora y nutridora, restaura el equilibrio. Juntos encarnan las fuerzas duales necesarias para la armonía en el cosmos: caos y disciplina, innovación y preservación. Su dinámica subraya la importancia de la cooperación y la reconciliación, mostrando que incluso los seres divinos deben superar los conflictos para alcanzar la armonía. La historia de la curación de Enki a través de la creación ofrece profundas perspectivas sobre la visión sumeria de la divinidad y la existencia humana. Los dioses, aunque poderosos, no son infalibles. Experimentan dolor, cometen errores y dependen unos de otros. Esta representación de vulnerabilidad los hace tangibles y subraya la interconexión de toda la existencia. En su expansión, el relato refleja la experiencia humana y fomenta la resiliencia, recordándonos que los desafíos, por difíciles que sean, a menudo abren el camino para la transformación y el crecimiento. A través de esta historia, los sumerios enseñan que el sufrimiento, por doloroso que sea, encierra el potencial para la renovación y la creación. La enfermedad de Enki se convierte en el catalizador para una nueva vida, y la compasión de Ninhursag transforma la discordia en armonía. Su historia invita a la reflexión sobre los ciclos de la existencia y nos recuerda que incluso en momentos de conflicto residen la promesa de renovación y la fuerza perdurable del equilibrio. La simbología de las 8 diosas va mucho más allá de los límites del mito y encarna temas como la fertilidad, la diversidad y el eterno ciclo de la vida. El surgimiento de cada diosa a partir de una parte específica del cuerpo enfermo de Enki subraya una visión holística de la existencia, en la que cada elemento contribuye al todo mayor. Esta perspectiva está en armonía con la creencia sumeria en la interconexión de todas las cosas, los dioses, los humanos y la naturaleza, que están entrelazados en una red cósmica de interdependencia mutua. El acto de la creación como medio de sanación refuerza una verdad profunda. La renovación a menudo surge de la adversidad. La grave enfermedad de Enki, aunque un momento de sufrimiento, se convierte en el catalizador para un derroche de vida y vitalidad. Este tema, que recorre la mitología sumeria, sirve como un recordatorio atemporal de que incluso en momentos de gran lucha, yace la semilla para la regeneración y los nuevos comienzos. El eco de esta narración en tradiciones culturales y religiosas posteriores subraya su significado perdurable. La creación de la vida a partir del cuerpo de Enki refleja historias de otras mitologías y demuestra el atractivo universal de relatos que exploran los orígenes de la existencia y el poder transformador de la creación. Estas conexiones muestran que las enseñanzas de la historia de Enki y Ninhursag sobreviven al paso del tiempo y las culturas, ofreciendo reflexiones atemporales sobre la resiliencia, el equilibrio y la interacción entre la creación y la destrucción. En última instancia, la historia de la curación de Enki a través de la creación es un testimonio del ilimitado potencial del compasión y la vida. La decisión de Ninhursag de sanar a su hermano, a pesar de sus transgresiones, encarna la fuerza transformadora del perdón y la reconciliación. El nacimiento de las 8 diosas celebra la abundancia y diversidad de la existencia y nos recuerda que incluso del dolor y la discordia pueden surgir nueva vida y armonía. Al igual que las aguas sagradas del Apsu, de las cuales Enki obtiene su fuerza, esta historia nutre e inspira,
reflejando los ciclos constantes de la vida y las conexiones que unen todas las cosas. Dentro del vasto panteón sumerio, la relación entre Enki, el dios de la sabiduría y la creación, y Inanna, la diosa del amor, la guerra y la fertilidad, presenta otra narrativa fascinante. Sus interacciones, ricas en simbolismo y llenas de complejidad, exploran temas como el empoderamiento, la identidad y el delicado equilibrio de la autoridad en el cosmos. Una historia especialmente iluminadora destaca el papel de Enki como mentor y líder, mientras fortalece a Inanna en su posición indispensable entre los dioses. La historia comienza con Inanna, impulsada por un creciente sentimiento de frustración e insatisfacción. A pesar de su incomparable poder y belleza, se siente ignorada entre los Anunnaki, cuyos aportes a la gran orden de la política divina son subestimados. Con su espíritu ardiente y su inquebrantable ambición, se enfrenta a Enki, cuya sabiduría e influencia lo convierten en el árbitro de los roles y responsabilidades divinas. La audacia de Inanna se destaca cuando exige el reconocimiento de su importancia y se niega a ser relegada a la sombra. Enki, siempre el nutridor y mediador, responde a las quejas de Inanna con sabiduría y compasión. No rechaza sus frustraciones, sino que las reconoce y valida sus sentimientos, así como la importancia de su papel. Con una respuesta reflexiva y bien pensada, Enki revela a Inanna su profundo poder sobre los destinos y su contribución esencial a los decretos culturales que moldean la civilización. Esta revelación es más que una conciliación, es un reconocimiento de su lugar único e indispensable dentro del orden cósmico. A través de esta interacción, la relación entre Enki e Inanna demuestra el equilibrio entre liderazgo y empoderamiento. El reconocimiento de Enki sobre la importancia de Inanna no solo fortalece su autoconfianza, sino que también reafirma el ideal sumerio de que el papel de cada deidad es esencial para la armonía del cosmos. Su dinámica destaca lo importante que es reconocer el potencial y brindar orientación sin menospreciar la individualidad, una lección que sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en la antigüedad. La esencia del poder de Inanna radica en su dualidad. Como diosa del amor y la guerra, encarna tanto la creación como la destrucción, la pasión y la disciplina. El reconocimiento de Enki de su rol resalta el equilibrio necesario entre estas fuerzas opuestas para preservar el cosmos. Él le recuerda que su influencia sobre los mes, los decretos culturales que regulan cada aspecto de la vida, es una prueba de su profunda importancia. A través de su guía, Enki no solo calma a Inanna, sino que también la ayuda a comprender el alcance completo de su propósito dentro del orden divino. La interacción entre Enki e Inanna refleja las dinámicas únicas dentro del panteón sumerio. A diferencia de las jerarquías rígidas de mitologías posteriores, los Anunnaki muestran una estructura más fluida, marcada por la interacción y el reconocimiento mutuo. La disposición de Enki para interactuar con Inanna como iguales revela un modelo de liderazgo basado en el diálogo y la empatía. Este enfoque subraya la importancia de la colaboración y el respeto mutuo, incluso entre los dioses, para mantener la armonía. El papel de Enki como mediador se destaca claramente en este relato. Al abordar las preocupaciones de Inanna y reafirmar su valor, evita posibles discordias dentro de la asamblea divina. Sus acciones reflejan una profunda comprensión de la interconexión de los Anunnaki y de sus roles, así como la necesidad de promover las contribuciones únicas de cada deidad para garantizar la estabilidad del orden cósmico. A través de este intercambio, Enki no solo fortalece la determinación de Inanna, sino también la unidad del panteón. Para Inanna, esta interacción marca un punto de inflexión en su viaje hacia el autoconocimiento y el empoderamiento. La confirmación de Enki le permite abrazar por completo su naturaleza dual y reconocer que su capacidad para inspirar amor y provocar conflictos
es igualmente esencial para la estructura de la existencia. Este entendimiento profundiza su compromiso con su rol y la capacita para ejercer su influencia con mayor claridad y determinación. La interacción entre Enki e Inanna lleva implicaciones más amplias para el equilibrio entre sabiduría y ambición. Como encarnación de la sabiduría, Enki ofrece una fuerza estabilizadora que modera el ardiente impulso de Inanna sin debilitar su espíritu. Su relación demuestra el potencial de armonía cuando estas fuerzas coexisten y transmite una lección atemporal sobre el poder transformador del mentorazgo y la comprensión mutua. Simbólicamente, este relato va mucho más allá de su contexto mitológico. La lucha de Inanna por el reconocimiento refleja la búsqueda humana de identidad y propósito, mientras que el liderazgo de Enki resalta la importancia de la sabiduría y el apoyo para superar desafíos. Su historia invita a reflexionar sobre la dinámica del poder y la influencia, y enfatiza el potencial transformador de la empatía y la fuerza que reside en el respeto mutuo. La historia también subraya el papel de los meses como un elemento que une a la sociedad sumeria. Al reconocer la conexión de Inanna con estos sagrados decretos, Enki destaca su papel central como puente entre el mundo divino y el mortal. Su empoderamiento para supervisar los mes resalta la interacción entre la voluntad divina y la civilización humana, fortaleciendo la interconexión de toda la existencia. Finalmente, la historia de la interacción entre Enki e Inanna celebra la diversidad de la mitología sumeria y su exploración de las relaciones divinas. Su interacción, marcada por el desafío y la afirmación, revela la complejidad de la identidad, el poder y el propósito dentro del orden cósmico. A través de su sabiduría y compasión, Enki no solo calma a Inanna, sino que también fortalece los lazos que sostienen la armonía del panteón. Inanna, a su vez, emerge como una figura completada que encarna las fuerzas duales que impulsan la creación y la transformación. Juntas, su historia recuerda de manera atemporal el valor del diálogo, el mentorazgo y el reconocimiento de las contribuciones únicas de cada individuo al todo mayor.